Hola, bienvenidos a Tiempo para Aprender, quinto de secundaria, el programa donde la cultura y el conocimiento son más entretenidos. En el capítulo anterior aprendimos sobre la prosperidad económica en la década de los 60. ¿Lo recuerdas? Yo sé que sí. Hoy nos toca hablar exactamente lo contrario, la crisis económica, pero en la década de los 70. ¿Dónde, cuándo y cómo sucedió todo esto? Descúbrelo en el siguiente video. ¿Sabes qué es lo que estás viendo? Es un yacimiento de petróleo. Un área donde se encuentra mucho, pero mucho petróleo. Y estas máquinas enormes se encargan de extraerlo a muchos metros de profundidad. Pero lo más sorprendente es que este tipo de yacimientos no solo se presentan a nivel del suelo, sino también en alta mar. Ahora, ¿sabrías decirme por qué es tan importante el petróleo? El petróleo, o también llamado crudo, sí, crudo, se emplea como derivado para un montón de cosas, como bolsas de plástico de colores, detergentes para que laves tu ropa, cosméticos para verte más linda, pinturas para cuando te sientas artista, velas por si se va la luz en la casa e incluso para las aspirinas cuando te duela la cabeza. Y así, un montón de cosas más son fabricadas todos los días gracias al petróleo. ¿Y qué pasa cuando se puede fabricar un montón de productos derivados del petróleo? Trabajo para muchas personas y por tanto bienestar económico y social. Suena bien, ¿no? Bien, durante la década del 60, en todo el mundo se experimentaba el mayor crecimiento económico de la historia. El modelo keynesiano, aplicado en Estados Unidos y en Europa Occidental, trajo tranquilidad y prosperidad a miles de personas y también a nuestro amigo Henry. Henry vivió muy a gusto allá por los años 60. Le gustaba mucho su trabajo en una fábrica de autos en Massachusetts. Pero un mal día de 1973, mientras colocaba una pesada llanta, vino su jefe y le dijo: ¡Henry! ¿Sí, señor? Lo siento mucho. Las personas ya no compran carros y tenemos muchos en la cochera. ¿Y entonces? La crisis nos ha obligado a retirar personal y por eso está despedido. ¿Cómo? Pobre Henry. Y al igual que él, muchísimas personas que trabajaban en las fábricas en los países industrializados eran despedidos de sus trabajos. A este fenómeno económico se le llamó la crisis de los años 70. ¿Por qué se originó la crisis en los países industrializados? Vayamos a los orígenes. ¿Sabes dónde está el Oriente Medio? Se sitúa al suroeste de Asia y lo conforman 14 países: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Siria y Yemen. Desde 1948, en Oriente Medio se vivía una situación muy tensa entre los países árabes e Israel. Desde 1948 hubo una situación muy tensa entre Israel y los países árabes, que se prolongó hasta la década de los 70. En 1973, el presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, decidió aprovechar que su vecino Israel estaba ocupado en la guerra con los palestinos y envió a sus militares a invadir sorpresivamente dicho país en su día más importante del año, la fiesta del Yom Kippur. El Yom Kippur es una celebración judía para recordar el día de la expiación. ¿Qué era la expiación? Era el único día del año en que los judíos podían dar una ofrenda a Dios para el perdón de sus pecados. Pero esta victoria no le duraría mucho al líder egipcio, ya que Israel, con ayuda del ejército norteamericano, no solo recuperó su país, sino que incluso alcanzó el canal de Suez en Egipto. Recuerda que el canal de Suez era una vía marítima importantísima para el comercio entre Europa y Asia. Enterados de esto, los países árabes decidieron vengarse de Estados Unidos e Israel. ¿Y sabes de qué manera? Incrementando el precio del petróleo. ¿Sabías que al petróleo también se le conoce como oro negro?
Sí, básicamente por dos razones. Una, porque es un recurso natural, al igual que el oro, muy difícil de conseguir. Y dos, porque es muy importante para la economía mundial. Y ya sabes que el petróleo no solamente sirve como combustible para los carros, sino también como recurso o como materia prima para la elaboración de muchas cosas, como las botellas de plástico, las pinturas, los DVDs e incluso también para algunos medicamentos, como las aspirinas. Increíble, ¿no? La Organización de Países Exportadores de Petróleo, conformado mayormente por los países árabes como Arabia Saudita, Estados Árabes Unidos, Kuwait, Libia, Irak e Irán, elevaron en un 70% el precio de este recurso. Ahora entiendes mejor cómo surgió la crisis de los años 70, ¿verdad? Y no solo afectó a Estados Unidos, sino a casi todos los países desarrollados. Mientras tanto, los países miembros de la Organización Exportadora de Petróleo iban enriqueciéndose con la venta de este recurso. Según la crisis evolucionaba, los expertos se dieron cuenta de que no se trataba de una crisis normal. No, ningún superhéroe podía hacerse cargo en esta ocasión. Ay, lo siento, chicos. Entre los mayores compradores de petróleo se destaca Europa Occidental, ya que consume, escúchalo bien, más de la mitad de la producción mundial. Otro es Japón, que importa un 15% de la producción de todo el mundo. Y la más curiosa es la situación de Estados Unidos, ya que importa petróleo y exporta productos elaborados a partir de él. Quedó en evidencia que los estados desarrollados de Occidente dependían de los exportadores de petróleo para el funcionamiento de sus fábricas. Ante el problema del precio del petróleo y la crisis que generó en las industrias, los estados occidentales tomaron la decisión de reducir la inversión en ayudas sociales. Recuerda que a consecuencia de la crisis, la intervención del Estado disminuyó en cuanto a ayudas sociales. Es decir, ya no brindarían tantos beneficios en vivienda, trabajo o educación, por ejemplo, sino se dedicarían en buscar nuevas soluciones contra la crisis. Y en esta situación tuvieron una activa participación el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y la primera ministra británica, Margaret Thatcher, quienes realizaron políticas para reducir la inflación. Ahora es tu turno. ¿Qué es el Yom Kippur? Fiesta árabe, ceremonia judía, ritual musulmán. El Yom Kippur es la ceremonia más importante para la cultura judía, que consiste en pedir perdón a Dios por medio de la entrega de obsequios y ofrendas. ¿Por qué se incrementó el precio del petróleo en la década del 70? Como venganza de los países árabes, por carencia de petróleo, porque el precio del oro había aumentado. El precio del petróleo incrementó porque los países árabes querían vengarse de Estados Unidos, ya que este se alió con Israel en contra de Egipto. La OPEP, ¿en qué porcentaje subió el precio del petróleo? 20%, 50%, 70%. La Organización de Países Exportadores de Petróleo subió el precio del petróleo un 70%, lo que causó graves consecuencias a los países industrializados del mundo. Hoy aprendimos que la crisis de los años 70 se debió al aumento del precio del petróleo por parte de los países explotadores de este recurso. ¿Y por qué subieron el precio? Como venganza, ya que Estados Unidos apoyó a Israel en el conflicto contra Egipto. La crisis del petróleo generó que muchas empresas del mundo se declararan en bancarrota, pues el petróleo no solo sirve como combustible para autos, sino también para la fabricación de un montón de cosas, desde las crayolas y los colores hasta las botellas de plástico. Reflexionemos. Qué importante es el petróleo para nuestras vidas. No nos damos cuenta, pero casi todas las cosas que tenemos alrededor funcionan con este recurso. Por ejemplo, la electricidad, o como combustible para los autos, barcos y aviones. ¿Te imaginas qué sería de nosotros sin este recurso?
Sería muy complicado transportar los alimentos de las chacras a los mercados. Tampoco se podrían hacer otros productos que usamos a menudo. No olvides que el petróleo es un recurso natural limitado, lo que quiere decir que no es para siempre, ya que no se fabrica en ningún lugar, sino es un producto natural a muchísimos metros bajo el suelo, que tomó millones de años en crearse. Según los científicos, en el futuro habrá que inventarse sustitutos de este recurso para continuar la fabricación de productos útiles para las personas. Y quién sabe, tal vez tú puedas ser pionero en descubrirlo. ¿Sabías que un avión jumbo puede pesar 360 toneladas y llevar a más de 500 pasajeros? Los jumbo son el tipo de avión comercial más grande del mundo y consumen en promedio 4 litros de combustible por segundo. ¡Sí! 4 litros de combustible por segundo. Es un avión tan grande que en un vuelo de 10 horas llega a consumir hasta 150.000 litros de combustible, equivalente a 5 de estas cisternas de 30.000 litros cada una. Ahora ya lo sabes. La crisis de la década de los 70 hizo que millones de personas pierdan sus trabajos. Bastantes familias la pasaron muy mal y que los estados también redujesen sus inversiones en cuanto a ciencia y tecnología. Todo gracias a que el petróleo subió el precio. Pero actualmente podemos decir que vivimos en una estabilidad, por lo que todas las cosas están marchando muy bien. Eso fue todo el día de hoy en Tiempo para Aprender, el programa donde la cultura y el entretenimiento se unen y te mostramos los temas del colegio más facilito. No deje de chequear nuestra página de Facebook, Sácate un 20 en el cole y nos vemos en un siguiente programa. Chau, chau. En el próximo programa aprenderemos sobre las tendencias culturales que marcaron el siglo XX.